Bueno, estamos acá con Pedro Sisti, que tengo el gusto de hacer una conversación, una entrevista para el curso, en virtud de su destacada, podemos decir, participación en el fallo CEPIS, emblemático fallo CEPIS de servicios públicos en Argentina. Y bueno, más allá del contexto que podemos saber todos, fuerte aumento de tarifas en enero del 2016, con el inicio del gobierno de Macri, justificado en parte por el retraso que tenían, injustificado en parte por querer hacerlo todo junto, quizás. Contanos un poco vos lo que quieras contarnos, el detrás de escena, digamos, cómo fueron esos meses previos, esta situación que lleva al inicio de acciones, ¿no? Mira, la verdad que indudablemente este fue el caso más relevante que me ha tocado litigar por lejos, y es muy llamativo el inicio del caso, por qué se da, y la participación de CEPIS también, como se da, las dos. El inicio del caso se origina lisa y llanamente en una disputa política, en una ruptura de bloque de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Literalmente hasta ese momento, hasta poco tiempo antes, el presidente del bloque del PJ había sido Tavis, y en 2016 hay una ruptura, Abarca pasa a ser el presidente del bloque mayoritario, y Otavis queda con un grupo de 7 diputados. A raíz de eso, el aumento de la luz fue anterior, y de hecho, pocas semanas después de CEPIS estuvo el fallo Abarca, que fue rechazado, de hecho. Y en verdad, CEPIS nace sin CEPIS y sin mi participación, de hecho. Como se enteran que habían presentado un amparo por la suba de luz, una asesora de Otavis dice, bueno, hagamos lo mismo con la suba de gas. La cuestión es que, bueno, habla con una persona con la que tenía trato, Augusto Martinelli, hoy es un íntimo amigo, en ese momento yo no lo conocía, y Augusto habla así con un grupo de amigos míos y empiezan a trabajar la demanda. Y lo primero que le dicen es, no pueden ser los legisladores, porque los legisladores solamente representan en la Cámara, no en sede judicial. Una de las razones por las que se rechazó el caso Abarca, dicho sea de paso, que ahí fueron los legisladores. Claro, porque Abarca es diputado. Walter Abarca era diputado. Walter Abarca, ¿no se llamaba? Walter Abarca, exacto, un Bueno, sí, sí. diputado de Saladillo. Sí. Entonces, ese es el origen, es pura y exclusivamente por ellos hicieron esto, vamos a hacer lo mismo. Empiezan a trabajar la demanda estos amigos, y yo justo estaba recursando unas materias de la maestría con uno que es íntimo amigo, que dio clases conmigo en la facultad, estuvo en la clínica jurídica conmigo, me comenta, y yo le tiro al pasar, antes de empezar a participar, che, hay un fallo de corte de provincia en el cual se anuló un aumento de tarifas de ABSA en la época de Scioli, porque no había audiencia pública. Fallo Negrelli, que en ese momento Negrelli también era diputado, y después nunca quiso ejecutar esa sentencia porque solucionó las diferencias. Empiezan a trabajar la demanda estos amigos, íntimos amigos, y la van a presentar y no tienen legitimación. Hablan y no consiguen desde el bloque de diputados ninguna legitimación que cierre. Y sabían que en la agrupación donde yo militaba, en algún momento con Carlos Raimundi, habíamos hecho una asociación civil, que ya teníamos presentado una demanda en Corte de Provincia para que se declare inconstitucional la Ley de Acceso a la Información Pública de Provincia, porque pide interés legítimo, una burrada a los estándares actuales, y es una ley de 2004, aparte no es una ley. Entonces me dicen, che, está esta asociación, ¿podrás hacernos el nexo? Digo, miren, yo hablo, no depende yo era el secretario y apoderado por esa otra causa, me dan el ok, y me sumo a trabajar con la demanda ya casi lista, trabajo algunos temas de la cautelar en ese momento, refinamos algunas cuestiones, dicho sea de paso, Augusto Martinelli es discípulo y amigo de Pancho Berbic, o sea, en procesos colectivos la tiene atada. Así nos presentamos, y hay un detalle no menor. CEPIS
en su estatuto no tenía un solo renglón que hablara de derechos de usuarios y consumidores. O el estatuto lo había hecho yo y no era una temática que fuera la que más me interesara. Tenía de derecho ambiental, de derechos humanos, justo como estamos hablando de servicios públicos vinculados al derecho a la vivienda, Entró. uno podía hacer. Así que así nace, o sea, CEPIS entra por la ventana, Bien. y de hecho después CEPIS termina tomando más relevancia que el grupo de diputados que traccionaron Claro. la demanda. Sí, es curioso como, si bien vos comentás ahí que en el estatuto no está usuarios y consumidores, en realidad los servicios públicos van mucho más allá, ¿no? O sea, usuarios y consumidores, ahí me suena más la plancha quemada que te vende Coto, qué sé yo, pero coincido Exacto. con vos que podría haber sido un limitante para el juez que tomó la causa, que por suerte no lo fue. Porque después está toda la cuestión, ¿no? CEPIS nos representó a todos y por suerte lo hizo bien. Pero es una responsabilidad enorme, porque en definitiva ustedes terminaron siendo nuestros abogados frente al aumento de tarifas. Sí, es más, en la causa Fernández por la luz, que también firmó CEPIS, el juez de primera instancia que intervino después de la jueza Forns, declaró la falta de legitimación activa de CEPIS por este tema, y nosotros obviamente lo recurrimos. También estaba integrado junto con un usuario, no era solamente la asociación, y después, o aparte, esto fue en el marco de que se presentaron amparos a lo largo y ancho del país. Claro. Por distintas razones, algunos falta de audiencia pública, algunos por la excesiva suba, que por cierto, el mayor tema es que no se sabía cuánto iba a terminar siendo la suba y cuánto iba a impactar. Claro. Había también una gran inseguridad. Claro. Y ahí, después se incorpora sí, consumidores argentinos en la bien. causa. Le da un Con poco lo más de cual, sustento por ese lado, digamos. exactamente, queda, digamos, la legitimación de alguna manera reforzada. Ya había un usuario, había una asociación, que de vuelta, el derecho de acceso a la información y la participación, aun cuando sea de usuarios, es un derecho de derechos humanos, que de raigambre constitucional y hasta supra, y eso sí estaba expresamente mencionado en el Estatuto de CEPIS, no es que era tirado de los pelos. No, yo coincido en que estaba bien darlo, porque aparte, digamos, yo tengo más dudas cuando un solo usuario nos quiere representar a todos. Ya una asociación constituida con abogados involucrados, etcétera, que tiene más por ahí gimnasia en algún proceso así, porque ustedes ya habían tenido otro, ya me parece que tiene otro sustento, porque es eso, yo también puedo agarrar y darte a vos como usuario la representación de un colectivo, y vos sos un pésimo representante, entonces de alguna manera estoy ayudando muy poco a los usuarios y consumidores. Sí, el tema de la falta de reglamentación y sobre todo el del adecuado representante es muy peligroso, sobre todo llevándolo a los puntos de que uno puede llegar a hacer acuerdos transaccionales. Claro. Mirá si vos De que decías, bueno, representen a todo un aumentenla pero colectivo. hasta un 50%. ¿Y eso de dónde sale? O sea, pero bueno, entonces, logran ser ustedes de alguna manera el colectivo que nuclea, o sea, el colectivo que era fuero de atracción de los demás colectivos. Sí, porque ahí se da una segunda cuestión. Se viene iniciando un amparo Mm. un día antes en Mar del Plata, si no me equivoco. Ajá. Pero el nuestro fue el primero que se inscribió en el registro de procesos colectivos recientemente implementado por la Corte, dicho sea de paso. Claro, sí, se estrenó ahí, de alguna manera, Sí, para los que no estamos en el día a día, se estrenó ahí. exactamente. Y de hecho, porque ¿qué pasó? En Mar del Plata no admitió automáticamente el juez, como que dijo, no, se declaró incompetente, después terminaba siendo competente, pero ya cuando se resolvió eso, estaba inscrito este caso en el registro de procesos colectivos, que lo habíamos pedido expresamente, la Bien. registración. Con lo cual, creo que esa celeridad fue la que hizo que termine siendo el fuero de atracción. No la presentación de la demanda, sino la inscripción en el registro, que es lo que dice, bueno, ¿verdad, no? Bien. El argumento más sólido, como decís vos, es un error en el procedimiento o una omisión en el procedimiento, que es la falta de audiencia pública, que sería el momento en donde los ciudadanos podemos agarrar, los ciudadanos y las ciudadanas pueden agarrar y decir, bueno, este aumento de medido, etc. Yo creo que había una excusa medio extraña en la respuesta que era, no, hay una audiencia del año 2004, 2005, algo así, Y ¿no? primero hubo
se había hecho una audiencia, o sea, pero más de 10 años antes, que nunca Claro. se había terminado de plasmar, y la otra respuesta era, esta no es una revisión tarifaria integral, esta es una parcial, cuando se haga la integral se va a hacer la audiencia pública. La verdad que creo que también ahí, en la elección del argumento, hubo un acierto. Yo doy introducción al derecho en la FAC, o sea, Kelsen, Cosio. Y siempre sostengo lo mismo, si podemos pedir la invalidez de una norma por cuestiones formales, es algo más cómodo que por cuestiones de fondo. Si yo digo que el aumento es excesivo, Vamos a discutirlo. vamos a discutirlo. ¿Puedo representar a todo el colectivo si no va a ser para todo el colectivo igual? ¿Cómo va a ser el aumento en cada uno? O sea, entrás en una discusión que es de muy difícil solución y de muy difícil canalización a través de un proceso judicial, porque no es la vía idónea. Claro. A Exacto. fin de cuentas estamos discutiendo una política pública en un proceso judicial, que no está preparado, no tiene las herramientas para eso. Bien. Entonces creo que el haber ido por una cuestión netamente formal fue estrategia, o sea, de hecho nosotros hablamos de que era de medio, pero no era un argumento jurídico sobre el que nos pasaba. Y dicho sea de paso, después de que yo le comento que está este fallo de Corte de Provincia de Gaspi, este amigo empiezan a buscar y Lorenzetti, Rosati, hay un par de, o sea, no sé si jueces de la Corte, pero muchos autores de relevancia habían sostenido en sus libros que el acceso a la información y participación tenía raigambre constitucional y que la audiencia pública podía deducirse que tenía raigambre constitucional. Con lo cual, otro tema, en la demanda de esos dos autores, me acuerdo textual, teníamos entrecomillado de sus libros donde decían que era un requisito. Entonces es muy difícil, o sea, hay que compatibilizar la academia y la judicatura. No, y para ellos, al momento de fallar, contradecir sus propios textos es más complejo que incluso que contradecirse un fallo, porque un fallo puede decir, bueno, nuevas formas de entender el tema, me hacen pensar que... Sí, cambio, o no dicen nada. Claro, exacto. Como sí. en Fontevecchia, que ni siquiera es un fallo realmente, pero Claro. no importa. No, sí, lo tengo, es el de las supranacionales. Exactamente. Sí. Tremendo. Sí, que en verdad fue un oficio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, así, y es como, decidieron decir algo porque les pareció que querían decir algo. Sí, que era el momento de decir, no son tan importantes los tratados internacionales. Algo Sí. así. Bueno, En verdad, nadie va a estar por encima de mí. Yo creo que ese es el objetivo más el que mensaje a la comunidad. Entonces, el argumento falta a la audiencia, porque esta audiencia celebrado mucho tiempo antes, de alguna manera no tenía sentido, es el argumento central por el cual le reconocen a los usuarios residenciales que hasta que no se produzca esta audiencia no puede producirse el aumento. No. Una cuestión, la diferenciación entre usuarios residenciales y los demás usuarios lo estableció solamente la Corte. Bien. ¿Por qué? No fue un planteo nuestro. Te perdí la cámara, no sé por qué. Ah. Ahí está, no sé. Volvió apaga, no sé. Se apaga. Pará. Esperá un segundo porque no sé por qué, pero viste que los sistemas de PAMI tienen su propia lógica. Sí. A ver. No sé, pero aparte estaba... Sí. Bueno, a ver, ¿para qué paro acá? Ahí está. No sé qué habrá pasado. Por ahí es que no tengo descargada, pero raro que me dejó estar un rato y después cortó, pero bueno. No tengas problema. Bueno, usuarios residenciales versus comerciales. ¿Qué pasó ahí? E industriales, que ahí está el meollo de la cuestión. En primera instancia, primero nos rechazaron el amparo. Claro. En una sentencia, a mi entender, inentendible. Federal de La Plata. Federal 4 de La Plata. El 4. Rechaza el amparo y ordena hacer la audiencia pública. Curioso, sí. Si hay un rechazo, ¿cómo puedo ordenar una manda judicial en base a un rechazo? Ah, sí, curioso.
Y demás, después me tocó en un programa estar al mismo tiempo cuando el juez hablaba de lo importante del caso y yo a un par de ahí le decía, pero este juez nos rechazó el amparo, no hizo lugar al amparo. Bueno, ¿y Cámara? Detalle. Cámara, ahí es donde por 3 votos contra 0 hacen lugar al amparo, que ahí es cuando explota el tema. Claro. Es más, lo dictaron el 8 de julio. Al otro día feriado y fin de semana. Fue, o sea, gente conseguía mi teléfono de cualquier lado, o sea, fue Sí. tremendo. Y ahí estuvimos de tour mediático y demás. La Cámara hace lugar al amparo para todos los usuarios. Sí. Porque aparte hay una cuestión que es cierto que la protección de los usuarios está pensado para los usuarios residenciales. Pero si establecemos que la audiencia pública es requisito para todos, previo, es muy difícil, porque aparte, porque me estoy adelantando, pero después la Corte declaró la nulidad de las resoluciones, pero seguía vigente para comerciales e industriales. Y la nulidad, si es nula la resolución porque le falta un requisito fundamental, se supone que es toda nula. Claro, sí. Si hay un vicio en el procedimiento, ¿por qué habría de aplicar el vicio solo a una parte, digamos? Aparte lo que dijo fue que no estaba, la legitimación como que no representaba a los otros colectivos, como hasta dejando abierto de que si se presentaran se los podría dar. Sí, como En que verdad, podían defenderse solos, digamos, era un poco la idea. sí, exacto. Creo que más de la línea, incluso hasta uno podría, leyendo entre líneas, decir, es un poco este elemento criollo de los procesos colectivos de PADEC. Si el litigio vale la pena realizarlo autónomamente, por ahí no se puede colectivizar, y la realidad es que la suba para industriales sobre todo era descomunal. Entonces eran montos litigables individualmente. Ahora, lo que llama mucho la atención, por un lado, de esta decisión, o sea, me estoy adelantando y después volvemos, si había un problema en la conformación de la legitimación, hasta podría, por la importancia de los procesos colectivos, la propia Corte haber buscado la forma de complementar y evitar una sobrejudicialización. La verdad es que en la práctica la nulidad fue para todos. Bien. O sea, no hubo aumento de tarifas a industriales. En ese momento. En verdad, a partir de ahí no rigió, pero la discusión más grande para mí era que no tuvieran que devolver lo que ya habían pagado, porque en ese transcurso hubo un tiempito en el cual empezaron a llegar facturas. Yo me acuerdo de estar hablando del fallo de Cámara y la primera y gran discusión, algo que yo no recuerdo que se haya discutido tanto, excepto en la ley de medios, era el efecto que se le iba a dar al recurso extraordinario. Claro. A punto tal que hubo presiones a la Cámara para que le dieran efecto suspensivo de actores políticos de relevancia, llamando, pidiendo eso. Claro. O sea, que valgan las facturas hasta el día de la sentencia definitiva, digamos. Y si la Corte tardaba 10 años, tardaba 10 años. Claro. Pero tardó un mes. Sí, porque dio efecto devolutivo la Cámara. Claro. Citando los argumentos de por qué se le había dado efecto devolutivo al recurso extraordinario que presentó el Estado contra la decisión que sostenía Clarín, dicho sea de paso. Que sostenía la no aplicación de la ley de medios, que eso, yo, y esto hablando mal y pronto, creo que fue una forma de responder poéticamente de la Cámara a las presiones. Bien. Porque tuvieron presiones fuertes. La Plata, o sea, nos terminamos conociendo, hay gente, digamos, cercana que te dice, yo no puedo creer, llamaron para pedir esto. Se discutía el efecto. Otro tema no menor, Aranguren firmó el recurso extraordinario como ministro, que no tiene, en principio, facultad para firmar judicialmente, tiene la PTN
Sí, absorbidas. los abogados del ministerio, qué sé yo, pero nunca él. De hecho, analizamos plantear la falta de legitimación de él para firmar, pero dijimos, no hacía falta, era un Es exceso. mucho, es mucho. Sí. Se da el fallo, ¿no? De la lectura del fallo, del voto mayoritario sobre todo. No, este fue unánime. Este fue unánime, ¿no? Fue unánime. Sí, sí. Antes de que se incorpore Rosenkrantz, solo se Claro, ha incorporado cuatro votos, claro. De la lectura del fallo, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Menciona la falta de defensor del pueblo, habla de los derechos humanos vinculados a los servicios públicos. ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué te gustó más? ¿Qué te gustó menos? Mira, yo creo que, a ver, en términos generales, si uno lo lee rápidamente, es un buen fallo. Hace una defensa robusta, digamos, de lo que significa el acceso a la información y la participación, pero aparte sustancial, no meramente formal, que después quiero volver sobre esto. Dice que la participación de usuarios tiene que ser sustancial en la decisión. Y eso es muy importante, digamos. Darle ese estándar es subir un poquito el piso, o sea, no es solamente tiene que garantizarse. Tiene que garantizarse, hay que escucharlos y no se puede, a mi entender, si sostenemos que la participación tiene que ser sustancial, yo no podría, como ha ocurrido en todas las audiencias públicas de ese momento, decir voy a subir un 10%, vamos a audiencia pública, todos dicen lo que quieren decir, subo 10%. Porque ahí no fue sustancial. Claro, no hacerlo como un mero paso formal, digamos. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Bien. Pero más allá de que después, digamos, no se ha seguido cuestionando eso, o por ahí no se ha terminado de desgranar en nuevos casos cuándo ha sido sustancial y cuándo no, que por ahí sí está más trabajado en materia ambiental, a fin de cuentas. Es muy importante, los estándares esos me parece que es un buen fallo. La realidad es que cuando vemos que el 80% de la facturación era comerciales e industriales y que parece que fue más una reunión, un guiño a evitar un conflicto político no menor en ese momento, porque acto seguido, si quienes proveían de servicios les pedían la devolución, iba a haber daños y perjuicios contra el Estado, porque yo cobré lo que vos me habilitaste. Si claro, lo que vos habilitaste no cumplía con los plazos formales, me generaste un daño. Claro. Entonces, creo que fue más, y uno no puede saber qué pasó o no, pero esto fue el 8 de julio, fallo de Cámara, 18 de agosto resolvió la Corte. Feria habilitada de por medio. Y en agosto, si no me equivoco, fines de julio, se publicó que había habido una reunión del entonces presidente de la Corte, Lorenzetti, con Macri, con el presidente. Que nosotros cuando nos preguntaron dijimos, y la verdad que me parece cuanto menos inoportuno, así sea una reunión por cuestiones institucionales que no sean atinentes, no era el si momento. está en vivo una de las decisiones más importantes hasta ese momento, yo me atrevo a decir que esa gestión no había tenido prácticamente descontento social hasta este tema y tenía un aval muy importante por parte de la sociedad. Algo que por ahí se empezó a esmerilar a partir de ahí recién. Sí, el primer año es un primer año, digamos, con cierta confianza en el nuevo gobierno, y este es el primer hecho negativo, digamos, de su gestión. Eso es así. Y me gusta el argumento este que me dijiste que querías retomar. ¿Qué es la audiencia pública? ¿Qué debiera ser? ¿Qué es la participación ciudadana? Porque da la sensación muchas veces que es un ladrillo más en la pared, digamos, ¿no? O sea, que hay que llamar a estos tipos, vienen, patalean un rato, listo, a su casa, y al día siguiente firmo el aumento que ya tenía prepensado. ¿Qué debiera ocurrir? ¿Debiera haber un análisis mayor de los argumentos? ¿Cómo debiera funcionar mejor esto? A mi entender, y pasa lo mismo en materia ambiental, por ejemplo. Si yo llevo un proyecto en materia ambiental, llamo a audiencia pública y después avalo el mismo proyecto anterior, tampoco es sustancial. Para mí, debería ser
el corolario de la participación ciudadana. Uy, ¿qué pasó? Ampliación de las redes, porque no me da económicamente, pero con eso puedo seguir funcionando. Si hago un 12%, Volvé a repetir la idea que se cortó 10 segundos. Lo bien, que tendría que ser respecto a la participación ciudadana, y ahí medio que nebulosa. bien. Yo lo que entiendo es que tendría que haber opciones en Ajá. cualquier convocatoria o audiencia pública. Porque de esas opciones, y marcando como horizontes distintos, que la participación efectivamente tenga una posible decisión. Porque si lo único que vamos a hacer es, yo creo que hay que subir, yo creo que no, en la discusión en absolutos, no hay forma de que sea sustancial. En cambio, quizás se puedan trazar diferencias diciendo, bueno, yo puedo subir un X% y no mejorar el tendido, no aumentar. Yo puedo subir un porcentaje un poco mayor y ampliar la cobertura a una cuestión, y puedo subir bastante más y tener una mejora sustancial. Y ahí también los usuarios podrían decir, bueno, ¿sabes qué? A mí, o ahí empezamos a ver las diferencias. Si yo estoy en un lugar periférico donde la red se corta frecuentemente, quizás esté dispuesto a pagar un 12% más en vez de un 8%, pero que se mejore el tendido. Claro, claro. Sí. Lo mismo en materia ambiental. Si yo digo, bueno, voy a hacer esta obra, audiencia pública, y hago la misma obra, ¿dónde estuvo lo sustancial de la participación? Y siempre hay matices. Siempre se puede hacer algo que impacte más o impacte menos, que sea más costoso o menos costoso, que sea más beneficioso para los usuarios o menos. Y en ese rango, que haya una decisión, o sea, que haya una participación genuina. Porque si solo vamos a terminar diciendo lo mismo que decíamos al origen del expediente, o sea, vamos a ponerlo en términos administrativistas. Sí, lo estoy escuchando. Si la primer propuesta de suba en la primera foja del expediente Es la misma que el resultado, todo lo que pasó en el medio del expediente da lo mismo. Sí. O sea, en verdad es una decisión ya tomada, que es lo que pasa en la práctica. Sí. Estoy buscando las preguntas que nos habíamos armado en borrador, no las estoy encontrando, pero bueno, no importa. Más o menos me acuerdo. ¿Cómo siguió la historia después? ¿Se hizo una audiencia pública al tiempo? ¿Qué recordás? Hay un par de temas. Por ejemplo, la Corte, antes de decidir, le pidió información al gobierno y le pidió información respecto de si la suba que había originado el juicio respetaba los principios de progresividad y proporcionalidad, si no me equivoco. Ahora, no vi el PJN, o sea, no vi el expediente, pero estoy casi seguro que eran esos dos. Y que eso nosotros lo leímos en un primer momento como diciendo, le están dando la oportunidad a que vuelvan a argumentar y mejoren. Pero viéndolo en perspectiva, no había chances de que ese aumento siguiera el principio de progresividad, sin dudas. Y tampoco había, estoy casi seguro que era el de proporcionalidad, pero ese tengo alguna duda. Pero digo, para el de progresividad no había chances. Habíamos pasado de 0 a 1000. Entonces, yo creo que fue más un corset que una posibilidad de mejora de argumentos. Ahora, ¿cuál es? Y eso es algo interesante, ¿por qué? Porque si la Corte le pide información antes de decidir respecto de estos principios, tenemos que entender que son dos principios rectores en la materia. Pues si no, ¿por qué va a preguntar específicamente? Y es algo que por ahí no se desprenda directamente del fallo, pero sí de una lectura, digamos, global. Bien. Hay que tenerlo en cuenta. Bien. Yo creo que la consecuencia fue, primero, que el objetivo de la suba de cara al invierno no se pudo dar, puede ser el momento de mayor consumo. De hecho, ya
La audiencia pública creo que se hizo en septiembre, el mismo día que el día de la Noche de los Lápices, que hace poquito pasó. 16. Como me acuerdo, 16, porque aparte una de las cosas que discutimos fue lo que son las cosas. Hoy, 16 de septiembre, estamos discutiendo de vuelta un tema de subsidio del Estado, que era, o sea... Sí, y se cumplía un año redondo, eran 40, digamos, es una particularidad, digamos. Ah, no, 41, 41, porque la Noche de los Lápices fue en el 75, no, en el 76, no, 76, 40 años. Sí. Por eso, o sea, y fue un detalle también poético, como decir, no menor. Más allá de eso, ya el aumento no fue lo que hubiera sido. Ya se escalonó, ya no tenía el mismo sentido, porque el consumo no iba a ser el mismo. Pero también creo que la principal consecuencia fue, dejó expuesto que tamaña suba no tenía una justificación en el costo. De hecho, en el Congreso de la Nación, Aranguren dijo, me niego a contestar cuando le preguntaron cuánto valía el barril de petróleo. Me niego a contestar. Un ministro diciendo, no voy a decir eso. Y si no sabemos cuánto vale eso, ¿cómo podemos hacer un cálculo del costo? Entonces yo creo que indudablemente la principal consecuencia del fallo, como pasa tantas veces, fue una consecuencia política. Fue una primer gran derrota y fue también un primer no poder implementar una política que habían decidido económica con una mirada claramente para favorecer a las energéticas. O no había una justificación. Y más allá de eso, sí. Más allá de eso, sí. Creo que la principal consecuencia posterior fue que ahora cualquier expediente de SUA de casi cualquier cosa va a tener una audiencia pública, así sea meramente formal. Que no es poco, en definitiva. Es un piso. Exacto. Sí, es un piso. Para cerrar, última pregunta. La Corte exhorta a los poderes políticos a designar un defensor del pueblo. Año 2016. Sí. Año 2022, seguimos sin defensor del pueblo y se fueron agregando otras vacantes sustanciales. Un juez de la Corte, el Procurador General. ¿Y qué opinás vos de esta pérdida de calidad democrática? O sea, ya es una opinión más personal, política. ¿Cómo puede ser que los legisladores no se puedan poner de acuerdo en designar 3 cargos tan esenciales, aunque sea hasta de una manera mercantilista de vos uno, yo uno, él uno, ella uno? O sea, Mirá, seguir de esta forma vamos a seguir perdiendo funcionarios de alta gestión en el Estado porque no se ponen de acuerdo, digamos. acá quiero vincular incluso con el fallo Barca. En el fallo Barca se presentó el que era defensor del pueblo interino de la provincia de Buenos Aires, y la Corte dijo 2 cosas. Primero, que el defensor del pueblo tiene que ser solo el titular, no puede ser un interino. Y segundo, que los defensores provinciales no pueden litigar en el ámbito federal. Yo creo que la más triste es la segunda parte, porque está pensado en un ombudsman como control del poder ejecutivo, más del sistema europeo, que atrasa de hace 30 años, no a la función actual de los principios de París, del defensor del pueblo como institución defensora de los derechos humanos. Entonces, esa parte del otro fallo de Abarca me parece grave, y hay que recalcar que yo estoy en franco desacuerdo con eso. Pero también que se diga que no puede ser el interino en un lugar con la debilidad institucional que ha demostrado Argentina, que hace más de 10 años no tiene defensor del pueblo, también tiene implicancias. Porque significa que nadie va a poder ejercer esa legitimación. Entonces, una alternativa podría haber sido, ¿saben qué? Yo creo que tiene que ser defensor del pueblo, pero hasta que ustedes no nombren, puede ser cualquiera que esté asumiendo el cargo. Decisión parecida a la del Consejo. Bueno, le doy 120 días. Y si no, qué sé yo. Yo después creo que el problema de fondo es un problema que están atravesando no solo nuestra sociedad, sino que múltiples sociedades, de un nivel de antagonismo que hace imposible un diálogo mínimo. Yo siempre grafico diciendo, si mañana se lleva adelante un plan de erradicación del mal de Chagas, el sector opositor va a salir a abrazar vinchucas. O sea, estamos en un punto en el cual
no hay racionalidad en el debate, en general, y acá en Argentina y en múltiples lugares. Con lo cual, ahí hay dos cuestiones. Primero, no es posible una democracia real en estos términos. No es posible. Si no podemos hallar consensos mínimos, no, o sea, realmente va a ser muy difícil que se pueda tener un horizonte cercano de cuestiones básicas. Después, obvio que va a haber diferencias en el sistema económico, en el sistema político, un montón, pero si no podemos decir, bueno, 3 ítems, 3, de esto no nos bajemos, es muy difícil. Ahora, yo creo que también hay una segunda cuestión. Esto tiene que hacer que se generen espacios deliberativos en las instituciones más cercanas. Pues, si bien somos un país donde se han centralizado excesivas competencias, más que las que ha robado la Constitución, indudablemente, tenemos que volver, o sea, a tener ese vínculo y ese debate en el llano, en los municipios, en las delegaciones, en las comunas, acá en Capital. Tiene que ir de abajo hacia arriba, para mí, el diálogo. Si nosotros esperamos que desde la macro, desde la superestructura, donde se está midiendo mucho más el impacto mediático, repercusión. Nos queda menos de un minuto, digo, porque nos queda menos de un minuto. Dale. Bien. Creo que va a ser muy difícil. En cambio, si nosotros ampliamos espacios de deliberación en las bases, de a poco se van a ir logrando consensos a medida que esos sectores suban. Pedro, recontra agradecido. Estuvo buenísimo, ¿eh? La No, por pasaste favor. bien, espero que haya pasado bien. Creo que Bárbaro, ahora me tengo que ir, que ahí me llama ese.